Ministro, gracias por esta entrevista. Ayer vimos una conferencia telefónica de la empresa First Quantum. Lo primero es entender si esta conferencia que hizo la empresa First Quantum tuvo algún tipo de comunicación con el gobierno antes de realizarla o fue una conferencia unilateral. Bueno, Atenógenes, muchas gracias por la oportunidad que me has brindado el día de hoy. Para contestarte puntualmente, nosotros no teníamos comunicación previa de que se iba a realizar esta conferencia, más allá de los comunicados que circularon pues, en redes sociales y en los celulares de que se iba a estar realizando. Obviamente, la empresa realiza este tipo de llamadas telefónicas con inversionistas de forma regular, pero para responderte, no, nosotros no teníamos conocimiento de que iban a estar realizando esta conferencia. Claro, pero el tema minero es un tema importante para todos los panameños. Si quisiéramos que nos pusiera entonces en contexto de lo que ha pasado. ¿La empresa en este momento opera bajo contrato o no? Porque ayer dieron la impresión que sí estaban operando bajo contrato. Bueno, y te agradezco la oportunidad que me brindas para poder poner este tema en contexto. Como tú bien has dicho, esto es un tema muy importante para Panamá porque son los recursos naturales de todos los panameños. Y nosotros como gobierno hemos siempre, desde el día 1, tomado la posición de que nosotros tenemos la responsabilidad de proteger esos recursos naturales y asegurar que el contrato que se firme con la empresa Minera Panamá S.A. cumpla con las condiciones de proteger nuestros intereses y de resarcir al pueblo panameño por los recursos minerales. Este tema inicia con una decisión de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional la ley de 1997. Esa decisión fue publicada a finales del año del 2021 y se inicia el proceso de negociación con la empresa Minera Panamá, que culmina el 17 de enero del año 2022, donde la empresa, por escrito, acepta los términos y condiciones de esa mesa de negociación. Se acordaron temas importantes en materia fiscal, en materia económica, en materia de regalías, en materias laborales y en materias ambientales. Desde ese momento, del 17 de enero hasta la fecha, nosotros lo que hemos es realizado un proceso de redacción del contrato que refleje cabalmente los términos y condiciones acordados por ambas partes en enero del 2022. Cuando yo entro en el puesto y me siento en esa mesa de redacción del contrato, yo soy muy claro con la empresa y les digo que bajo ninguna circunstancia este proceso de redacción se pudiese convertir en un proceso de renegociación de los términos ya pactados. La preocupación nuestra es que durante ese proceso la empresa quisiese introducir elementos adicionales que en nuestro juicio socavan lo previamente acordado. Es razón por la cual el 14 de noviembre el gobierno de la República de Panamá pone a disposición de todos los panameños y también a disposición de la empresa un equipo multidisciplinario que incluye abogados y expertos locales, abogados y expertos mineros extranjeros, expertos en materia mineral económica de el Reino Unido, de Australia y de otros países que tienen en experiencia la redacción de este tipo de contratos, y ahí es donde nos encontramos en este momento. Posteriormente, ese 14 de noviembre, nosotros establecimos el 14 de diciembre como una fecha límite para que la empresa firmara el contrato con el Estado panameño, cosa que no hicieron. ¿Quién lo acompaña a usted en esta negociación? ¿Se puede conocer los nombres? Sí, por supuesto. En esta negociación a nosotros, al Estado panameño, como te dije, el Estado ha contratado asesores locales en materia legal, como lo son la reconocida firma Pato Moreno y Asbat, asesores internacionales, como lo son la firma Squire Patton Box de Estados Unidos y Allen & Overy de Inglaterra, y también nos acompaña un equipo multidisciplinario económico-minero, que lo que hace es los análisis correspondientes de lo que Panamá busca y cómo Panamá pretende posicionarse en este nuevo contrato dentro de un rango aceptable en materia minera internacional, como lo hacen otros países, como lo son Chile, Perú, Argentina, Colombia y demás. ¿Ese equipo económico minero es del Ministerio de Comercio
son especialistas locales, son especialistas internacionales, porque nos habló de la firma de abogados Pato Moreno y Asbat, que me imagino que es la firma de abogados que los está asesorando, pero este equipo minero económico, ¿quiénes son? Tiene una combinación de ambas, tiene asesores contratados por el Ministerio de Economía y Finanzas y tiene asesores contratados tanto por el Ministerio de Economía y Finanzas como por el Ministerio de Comercio e Industrias en materia minera, específicamente minera económica, internacionales, que es la firma Econias. Pregunta, el presidente de la República el año pasado habló de acuerdos con la minera específicamente. Habló incluso de una cifra, 375 millones. Lo que hay que dejar claro es si eso en ese momento fue una cifra fija o una cifra variable, como ayer dijo First Quantum. Porque el año pasado, insisto, el presidente dijo que se trataba de una cifra fija. Aclárenos ese elemento. El elemento es un ingreso mínimo garantizado. Es decir, lo mínimo que el Estado quisiera, o sea, fijo. Quisiera recibir como mínimo. Eso forma parte de los acuerdos económicos y fiscales que la empresa accedió al momento en que ellos por escrito firmaran una carta accediendo a eso. Voy más allá. El CEO de la empresa en los primeros 4 meses, en los segundos 4 meses y en los terceros 4 meses, donde tienen que hacer reportes a sus inversionistas, en todo momento él accedía no solamente a los acuerdos, sino que planteaba que esta cifra de 375 millones de dólares era una cifra razonable. En base a eso, a ese acuerdo realizado y alcanzado por la empresa y por el Estado panameño, es que nosotros nos estamos asegurando de que el contrato contemple no solo esa protección, sino otras protecciones económicas y legales. Evidentemente, nosotros en ese acuerdo se alcanzaron protecciones para la empresa a la baja. ¿Qué quiero decir con protecciones a la baja? En caso de que el precio del cobre bajase por menos de $2.75, el ingreso mínimo garantizado no entraría en efecto. Si la empresa, por alguna razón, no pudiese extraer más de 250.000 toneladas al año, tampoco. ¿Y por qué esas protecciones son importantes? Porque evidentemente nosotros entendemos, de un punto de vista razonable, que en la medida en que a la empresa le vaya bien, al pueblo panameño le va a ir bien. Y bajo ninguna circunstancia lo que se buscaba era asfixiar a la empresa económicamente para que tuviera que cumplir con los 375, pero que no tuviera protecciones financieras que le permitirían continuar con esta operación minera a un largo plazo. Recordemos que esto es un contrato de 20 años con la posibilidad de prórroga de 20 años adicionales. Entonces es una relación entre el Estado y la empresa por un largo periodo de tiempo. Pero acláreme algo, el año pasado hubo una promesa que quedó por escrito en una carta. Correcto. Pero que no quedó por escrito en un contrato nuevo o en un documento que pudiese sustentar toda la promesa que ellos hicieron, ¿o sí hubo ese tal documento? Bueno, en las negociaciones entre Hablo de las del año pasado. Sí, entre agosto y diciembre del año pasado, lo que se iba es, en la medida que se iban cerrando capítulos en materias económicas, en materias fiscales, en materias laborales y en materias ambientales, obviamente se iba redactando un documento. No era un contrato, pero ambas partes sabían claramente y se había establecido claramente cuáles eran esos compromisos alcanzados. Esos compromisos fueron aceptados por la empresa en el 17 de enero del 2022 y posteriormente entonces entramos en el proceso de la redacción del contrato que reflejaran esos compromisos. Ahora, el mismo CEO de First Quantum hoy, el señor Pascal, que ayer habló en la conferencia, sí, fue el mismo CEO que el año pasado se comprometió a los 375 millones. Es la misma empresa. En ese momento... ¿Es la misma empresa, pero no es el mismo CEO? El CEO anteriormente era el señor Philippe Pascal, padre del señor Tristan. El señor Philippe Pascal, según yo entiendo, porque obviamente yo no tengo mayores detalles de la forma corporativa en cómo operan ellos internamente, el señor Philippe Pascal pasa a ser presidente de la junta directiva y entonces entra el señor Tristan Pascal, que es el hijo, como CEO de la empresa. Pero ese cambio en ningún momento, bajo el principio y bajo la posición del Estado, debe de representar una variación de lo acordado, porque lo acordado fue por la empresa, independientemente de quién fuera el CEO en ese momento. Ahora, pero ayer el señor Pascal, hijo, dijo que todo estaba casi listo para la firma, era un acuerdo bueno para ambas partes, cito textualmente lo que dijo. Si eso es así, entonces, ¿por qué no se firma? Es un acuerdo, nosotros lo que buscamos es un acuerdo
justo y razonable para el pueblo panameño, en la defensa de los intereses del país y de sus recursos naturales. Hay algunos temas importantes y fundamentales en materia económica y en materia legal que todavía no se han acordado, razón por la cual el gobierno panameño mantiene una posición firme sobre esos temas pendientes y razón por la cual hasta el momento la empresa no ha firmado el contrato. Yo siempre tengo la esperanza, Atenógenes, de que nosotros podamos llegar a la firma de un contrato, pero debo de ser muy claro, muy prudente y muy responsable cuando yo digo que la posición del Estado panameño va a ser mantenerse firme y velar que los intereses del pueblo panameño estén debidamente representados en ese contrato. Bajo ninguna circunstancia nosotros podemos aceptar términos y condiciones que en nuestra opinión no protejan esos intereses del pueblo panameño. El señor Pascal dijo ayer, y aquí también lo cito textualmente, que se está cumpliendo todo lo acordado en enero pasado y que se supera, que aceptan impuestos que no estaban antes y que han bajado sus créditos fiscales. ¿Eso es cierto? Bueno, razón por la cual nosotros el día de ayer emitimos un comunicado, porque para nosotros era importante aclarar ciertas imprecisiones. Cuando el señor Pascal dice que Panamá va a recibir las regalías más altas de la región, yo tengo que aclarar de que Panamá, dentro del esquema que va a recibir, no es el más alto en la región, inclusive está por debajo de algunos países y está en la media. Hay otros países, por ejemplo, Argentina, que están muy por encima de lo que va a recibir Panamá en materia de compensación por sus recursos naturales, y hay otro país interesante que es Zambia. La empresa tiene una operación en Zambia, en África actualmente, y ese país, Zambia, recibe beneficios muchísimos mayores a los que Panamá está recibiendo o estaría recibiendo bajo este contrato, porque la intención del contrato no fue que Panamá recibiera lo más alto, sino que Panamá recibiera lo que nosotros consideramos fuese lo justo dentro del mercado internacional. O sea, la propuesta que hay sobre la mesa no necesariamente deja a Panamá como un país bien recompensado por minería en América, por lo menos, porque ellos están diciendo eso, que la propuesta que están presentando es una de las mejores incluso a nivel mundial. Si se cumplen con los términos acordados en enero del 2022, que es de vuelta nuestra intención, nosotros somos de la opinión que el acuerdo dejaría a Panamá como un país razonablemente recompensado por la extracción de sus recursos minerales. Y te doy un ejemplo. Si nosotros nos vamos a las operaciones mineras de esta empresa en el 2021, ellos recibieron beneficios por más o menos 1.400 millones de dólares, mientras que Panamá estuviese recibiendo aproximadamente entre 50 y 60 millones de dólares. Eso para nosotros no es razonable, ¿no? No es razonable bajo ninguna circunstancia, ni tampoco es razonable bajo los estándares internacionales. Nosotros lo que buscábamos es posicionar a Panamá, que es un país incipiente en materia minera, en que recibiera una compensación justa y adecuada de acuerdo con nuestro propio análisis, y eso es lo que se refleja en los acuerdos de enero del 2022. Me ha dicho varias veces que lo que se busca es resarcir al pueblo panameño por el uso de sus recursos naturales. Correcto. ¿Esto sería aún a costa de que se pierda la relación con Minera Panamá? Bueno, yo creo que la posición del Estado siempre ha sido razonable, siempre ha sido justa. Nosotros hemos actuado en todo momento, Atenógenes, en base al principio de buena fe. Pero nosotros no vamos a sacrificar los intereses del pueblo panameño para beneficiar a una empresa cuando nosotros consideramos que lo que están pidiendo pudiese representar no cumplir con los mejores intereses del pueblo panameño. Se lo pregunto porque se menciona, bueno, los temas de seguridad jurídica para la empresa en términos de tierra, expropiaciones, a futuro o terminación del contrato. ¿Cómo quedaríamos sobre eso? Bueno, yo creo que nosotros, evidentemente, para ambas partes es importante mantener un contrato que sea balanceado, no solo en materia económica, sino en materia legal. Nosotros somos un país que respeta el Estado de Derecho. Justamente por eso es que nosotros estamos sentados en la mesa con la contraparte, porque esto se da producto de un fallo de inconstitucionalidad de la Corte, y los fallos de inconstitucionalidad de la Corte deben ser respetados, no solo por extranjeros y panameños por igual, grandes o chiquitos por igual. Eso es lo que te garantiza a ti que Panamá respeta un Estado de Derecho y que existe una cancha nivelada para las inversiones extranjeras. Y eso es justamente lo que nosotros estamos haciendo. Por lo que le escucho, estamos lejos todavía en la parte económica. O sea, no hay acuerdo en la parte económica y por lo visto todavía
ni siquiera diría yo que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo en la parte económica, pero hay algo que mencionaron los señores de la minera ayer, y es que se hablaba de un alcance en cuanto a las servidumbres como una materia pendiente. ¿Es que acaso Minera Panamá también está pidiendo más tierras? Minera Panamá está pidiendo evidentemente un área de concesión, que es el área de concesión original, 13.000 y tantas, casi 13.000 hectáreas, y está pidiendo también un área adicional de uso y servidumbre, según lo establece el Código de Recursos Minerales, que le permita a ellos crecer sus operaciones en el futuro, porque es importante reconocer que, dado que esto es un contrato de concesión a largo plazo por 20 y posiblemente 20 años más, ellos van a estar en la necesidad de expandir sus operaciones que le permitan a ellos explorar el recurso y explotar el recurso natural dentro y exclusivamente dentro del área de concesión. Pero ellos en estos momentos han explotado 2 tajos y existe la posibilidad de explotar 3 tajos adicionales. Nosotros, siendo un gobierno razonable y responsable, entendemos eso desde un punto de vista minero y entendemos que puedan tener la necesidad de tierras adicionales que le permitan esa expansión. Pero esas tierras adicionales deben de ser en base a los acuerdos y tratados ambientales que establecen un tope de cuánta tierra se le puede otorgar dentro de un área protegido como es el área donde está operando la mina. Entiendo entonces que todavía en esta negociación estamos lejos de los 375 millones prometidos el año pasado por Minera. Yo te diría, número uno, Atenógenes, yo no lo considerara esto como un proceso de negociación. La apreciación mía y la posición del gobierno es que el proceso de negociación culminó en enero, cuando se llegaron a los acuerdos negociados en materias económicas, fiscales, ambientales y laborales, y cuando el gobierno y la empresa aceptaron esos términos mediante una nota escrita. Este proceso es un proceso de redacción del contrato que tiene que incluir esos términos y condiciones alcanzados, pero yo fui muy claro con la empresa que no se puede considerar este proceso como un proceso de nueva negociación, sino más bien un proceso de redacción. Dentro de ese proceso de redacción de un contrato complicado, como es un contrato de esta naturaleza, evidentemente van a haber diferencias entre las partes, y nosotros lo que siempre hemos tratado es, junto con nuestro equipo nacional y extranjero, de ponerlo a disposición de la empresa para acercar esas partes. Los 375 millones no están en esta negociación. Ya eso es prueba superada. Eso fue acordado por la empresa. ¿Cómo Panamá tiene el conocimiento para negociar en una industria tan joven para el país? Bueno, justamente porque nosotros reconocemos que esto es una industria incipiente en Panamá, que tiene un potencial enorme en materia económica para el país, que tenemos recursos naturales y recursos minerales importantes. Nosotros, desde el día 1, al reconocer eso, nos hemos rodeado de personas idóneas, locales y extranjeras, que puedan ayudar, apoyar y asesorar al Estado panameño para sacar el mejor y mayor beneficio posible. Esa es la razón por la cual yo te expliqué hace algunos minutos de que Panamá había contratado a firmas locales, firmas extranjeras y economistas especiales, no solo de Europa, sino de Australia, donde la minería es un tema importante también. Ya se va a cumplir un mes del ultimátum del gobierno, el anuncio del cese de operaciones que también hizo el gobierno. Mientras estén sentados negociando, ¿esa orden se ejecutará o no? Bueno, de vuelta, es importante aclarar que nosotros no estamos sentados negociando, nosotros estamos sentados en un proceso de conversación con la empresa para finalizar un contrato. Eso por una parte, porque yo creo que es importante aclarar ese punto. Y número 2, nosotros continuamos y seguiremos continuando conversando con la empresa, porque la intención del gobierno nacional es llegar a un acuerdo con la empresa minera Panamá, siempre y cuando eso sea un acuerdo justo y razonable que defienda los intereses del pueblo panameño. Mientras tanto, la decisión del Consejo de Gabinete que instruye al Ministerio de Comercio e Industrias a emitir una resolución para que la mina entre en un proceso de cuidado y mantenimiento se mantiene. O sea, mientras estén conversando, se mantiene.
Sí, y se si mantiene. dejan de conversar, se ejecuta. Se mantiene, se tiene que ejecutar, por supuesto. Evidentemente eso es un proceso administrativo legal donde la empresa ha presentado una serie de recursos y reconsideraciones dentro del amparo de la ley y dentro del debido proceso. Como te mencioné, nosotros somos un Estado de Derecho, nosotros defendemos y respetamos las acciones legales que pueda tener cualquier empresa dentro del marco legal administrativo. Una vez se cumplen esos términos, nosotros tenemos que ejecutar la Y para resolución. alinearnos en los verbos, entonces, ya no se está negociando. La negociación fue el año pasado, ahora se está conversando. Ahora se está conversando para finalizar el contrato que refleje lo alcanzado y lo negociado en enero del 2022. La última pregunta. Lo que ayer escuchamos del señor Pascal y First Quantum, ¿significa entonces que fue una mentira? Porque nos hacen ver que quieren pagar, pero después quieren descontar todo. Eso es lo que yo interpreto. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, yo no quisiera interpretar cuáles fueron los motivos de la empresa en ese momento o las razones por las cuales las llevan a hacer estas aseveraciones. Lo cierto es que nosotros siempre vamos a estar en la disposición y tenemos la responsabilidad de aclararle a la ciudadanía panameña cuando nosotros consideramos que la empresa ha hecho algunos comentarios que no reflejan la realidad del estado actual de esas conversaciones, y lo continuaremos haciendo en la medida que eso sea necesario. De eso mismo le iba, antes de terminar, insistir. Debido a la desinformación, ¿no creen ustedes prudente informar de manera periódica los resultados de las conversaciones? Por supuesto, como lo hicimos desde el día 1 con las negociaciones, tú veías que a lo largo y ancho de las negociaciones habían conferencias de prensa, habían comunicados. Igual en estos momentos nosotros, el Ministerio de Comercio e Industrias, emite comunicados de prensa de forma regular, actualizando a la ciudadanía, razón por la cual estamos hoy conversando contigo también, es para actualizar a la ciudadanía del estado de estas conversaciones en base al contrato y cómo está el estatus de ese contrato, pero también para aclarar lo que nosotros consideramos son ciertas imprecisiones que deben ser aclaradas para la población en general. Gracias, ministro, por la entrevista. Muchas gracias, Tenoels.